al Señor. Y acompáñenme al libro de Efesios. Voy a tomar su base bíblica. Voy a tomar dos bases bíblicas en esa noche, la cual quiero compartir. Y vamos a predicar con el tema de su campaña: renovadas o renovados en el Espíritu. Porque esto también va para los caballeros. Renovados y renovadas en el Espíritu. Efesios. Vamos a leer a Efesios. Vamos a comenzar desde el verso 22. Efesios 4, 22. Leemos, ¿lo tienen? Y después usted me va a permitir leer en la Nueva Versión Internacional a Eclesiastés 10:10. Usted me acompaña a Efesios y yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo sé que casi todos usamos Reina Valera, que es la que tengo de manera física, y la otra pues la leeré desde el dispositivo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Usted se queda ahí. Le acabo de decir que voy a leer a Eclesiastés 10, verso 10 en la Nueva Versión Internacional. Me gusta más esta versión para este texto que quiero leer. Usted lo puede buscar también en la Reina Valera. En la Nueva Versión Internacional dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra. Acompáñeme. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es poder. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, Dios, que tú nos vas a permitir compartir la palabra. Te pido, Señor, que tú estés, Dios, que tú estés ministrando nuestras vidas en esta noche. Y como siempre te vamos a dar la gloria. Siéntese, hermano. Y permítame unos minutos, espero no ser tan extensa, hablar de la palabra del Señor. Cuando la pastora Wendy Hilario me mandó el tema de la campaña, oraba a Dios para que Dios pues pusiera una palabra en mi corazón para ustedes en dirección en ese tema que el Señor pues le dirigió para ponerlo en su semana de dama. Y yo también quiero unirme en esta noche para hablar de renovación. Así que usted le va a decir a su hermano, usted le va a recordar el tema, o a su hermana: renovada o renovado en el Espíritu. Dígale: renovada o renovado en el Espíritu. A modo de introducción, quiero iniciar diciendo que todo lo que Dios diseñó, todo lo que es funcionar en su diseño, necesita renovarse. Escuchen lo que le estoy diciendo. Todo lo que Dios diseñó, todo lo que es funcionar en su diseño, necesita renovarse. Y esto lo vemos en el reino animal, aún en las máquinas que Dios pues le dio la capacidad al hombre. Las máquinas necesitan renovarse. Cuando usted tiene lo que usamos, las computadoras para trabajar, ¿qué pasa cuando están saturadas de información? Comienzan a bloquearse, a estar muy lenta el procesador, lo demás. Y usted la lleva a un mecánico, usted la lleva a un técnico. ¿Para qué? Para que se la formateen, para que se la renueven y para que pueda entonces
fluir bien esa laptop. También lo vemos en el ser humano. Las células de nosotros se renuevan. Vemos nuestro cabello, que de tiempo en tiempo lo botamos y se renueva. Nuestras uñas. Veía ese proceso en mi niña, que perdió una uña, que tuve que llevarla al médico a retirarla, y de repente a lo poco ya tenía la uña bien bonita. O sea que el ser humano también se renueva. Y nosotros, todo, hablando de renovación, necesitamos un otoño, necesitamos una primavera. Un otoño donde necesitamos botar todas esas hojas que ya no sirven, todas esas cosas que no nos aportan. Y una primavera donde necesitamos que salir reluciente, así comenzar a estar frondoso. La renovación tiene que ver con recuperar la vitalidad, con recuperar la fuerza. Y partiendo de ahí, yo quiero pues comenzar hablando de lo que dice el proverbista en Eclesiastés. El proverbista en Eclesiastés capítulo 10, verso 10, comienza a hablar de una herramienta muy, o podríamos decir fundamental, para el leñador, que es el hacha. Y él comienza hablando de las condiciones del hacha. ¿Saben ustedes que en un 80% la efectividad del hacha depende de su filo? Quiero que usted me vaya siguiendo. Por eso, en el ejercicio del leñador cortar la madera, el leñador tiene que estar claro de que esa hacha está bien afilada. De hecho, el leñador está obligado a sacar tiempo para alimar, darle lija a esa hacha. Pero ¿qué pasaría si el leñador, por el afán, por la prisa de terminar rápido, de cortar la madera, por no querer tener ese espacio a sola con el hacha y comenzar a limarla, se descuida y el hacha se embota? ¿Qué pasaría? Entonces diríamos que si el hacha se embota, no tendría la efectividad que tiene que tener. Ahora bien, el hacha puede ser ese ministerio, el hacha puede ser esas capacidades, esas competencias, ese ministerio que tú tienes y que se ha estado embotando porque necesita que tú saques un espacio a sola, en intimidad, y vaya a la presencia y le diga: estoy aquí porque he reconocido que mi hacha se está embotando y que necesita filo. Y como tú eres Dios que tiene el filo para mi hacha, yo vine al altar. Oh, gloria. Pero ¿qué pasaría si el leñador no hace eso? ¿Sabían ustedes que el primero que se da cuenta que la hacha no está funcionando bien es el leñador? Él es el primero que se da cuenta. ¿Y por qué entonces persiste en golpear la madera con un hacha que tiene las competencias y las cualidades para darle golpe certero y golpe de calidad a la madera y cortarla, la madera preciosa? Pero que ese
esa hacha no lo está haciendo porque el leñador sabe que a la hacha le falta el filo, pero él no quiere pagar el precio de apartarse. Y así pasa con muchos de nosotros. Estamos tan afanados, estamos tan preocupados por las cosas que tenemos, que pensamos que todo se va a detener si sacamos un momento a sola. Porque para renovar el filo del hacha hay que entrar en intimidad. Escuche, para renovar el filo del hacha hay que entrar en intimidad. Y entrar en intimidad, para tú entrar en intimidad, hay que cerrar todas las puertas, hay que despedir la multitud, hay que despedirse de los aplausos de la gente, hay que despedir las voces de la gente que dice: ay, cuánto Jehová usa esa mujer, o cuánto el profeta de Dios ahí viene. Hay que quedarse a sola. Y como el leñador no quiere perder tiempo, porque quiere tener más productividad y más productividad, él dice: espérate, yo sé que a la hacha le falta filo, pero yo voy a seguir. Y llega un momento que en vez de cortar la madera de manera funcional, comienza a golpear la madera. Comienza a golpear la madera. Y eso es lo que está haciendo mucha gente que Dios llamó en este tiempo, que está dándole golpe brusco a la madera. ¿Sabe por qué? Porque no ha querido pagar el precio de venir en intimidad. Porque para tú venir a intimidad, tú tienes que estar dispuesto a morir. Por eso el apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, hablando de la renovación, dice: os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Muerto, en sacrificio vivo. Y cuando yo veo esta figura y esto que escribe el apóstol Pablo, de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, yo me voy al Antiguo Testamento, mi mente se traslada. ¿Y cómo era que llevaban el animal? Era muerto. Era muerto. ¿Cómo era? Era vivo que lo llevaban. Lo llevaban vivo, pero el animal salía de ahí vivo. Pregunto yo, ¿salía el animal vivo? No, moría ahí. Entonces el apóstol dice: os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Tú vas a venir al altar porque tu hacha necesita filo. Tú vas a venir al altar, pero en el altar tú te vas a ofrecer como una ofrenda viva. Y allí tú, cuando tú te pares, cuando tú despidas la multitud y venga a afilar el hacha, y tú te ofrezcas, oh santo Dios, y tú te ofrezcas como sacrificio vivo, tú te vas a parar nuevamente, pero ya no te va a parar vivo, te va a parar muerto. Te va a parar muerto para los hombres, pero vivo para Cristo. Porque hay una de Espíritu de Dios. Hay una contradicción. Y es que lo que está vivo para el mundo está muerto para Dios. Pero lo que está muerto para el mundo está vivo para Dios. Y él dice: que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es vuestro culto, que racionar. Yo le pregunto, ¿los animales tienen razón? Ese sacrificio que ellos ofrecían y venían el animalito, ese animalito no sabía por qué lo estaban sacrificando. Él no tiene raciocinio, él no piensa. Pero tú sí tienes razón, porque te dotaron de razón. Y aunque la razón es humana, Dios te dice: presenta tu sacrificio vivo, ven al altar, que es tu culto racionar, porque tú vas a venir con todo tu ser, con toda tu alma, consciente de que tú decidiste venir al altar a sacrificarte, consciente de que tú decidiste presentarte e inmolarte por la causa de Cristo.
¡Ay, gloria! Pero no nos queremos inmolar, porque nuestro yo no nos deja, porque sabemos que el hacha está embotada y preferimos seguir golpeando la madera sin efectividad y dándole palabra. La madera es el pueblo y le damos palabra muerta al pueblo, sabiendo que estamos embotados. Pero le voy a decir algo. Yo le dije a ustedes que el primero que se da cuenta que el hacha le falta filo es el leñador, el que la usa. Pero también la madera se da cuenta que quien la da, anda, Espíritu de Dios, anda de bashukutai katale bashenda. También la madera se va a dar cuenta que la está golpeando una hacha que no tiene suficiente filo. La madera también, sí, porque hay gente que piensa que la madera no se va a dar cuenta. No, no, no. Tú lo sabes, porque tú sabes si tú oras o no oras. Tú lo sabes como leñador que tú eres. Pero la madera que recibe el golpe del hacha también sabe si tú le estás dando los golpes certeros, porque la madera es preciosa y es delicada y no se puede golpear así, sino que tiene que ser con una hacha afilada que le dé los cortes preciosos y que no dañe la madera. Y hay gente que está dañando la madera porque no ha querido renovarse. Hay gente que está dañando la madera porque no ha querido crucificarse y ir al Gólgota. Hay gente que está dañando la madera porque no ha querido presentarse como un sacrificio vivo y racionar delante de Dios. Pero eso obedece a una sola cosa, y es al yo, al ego del hombre. Te diría, ¿cómo? Sí, al ego. El leñador está consciente del deterioro, pero por su reputación, usted sabe que vivimos en la era de la apariencia. Que se oxide el hacha, pero que mi apariencia prevalezca. Que el hacha dé los cortes hasta dañar la madera y que mucha madera salga, que haya que botarla, pero que mi reputación permanezca. Obedeciendo a ese orgullo. A ese orgullo, a esa apariencia de este siglo que ha cegado el entendimiento de muchos para que viendo no vean. Para que Dios aún hablándole y diciéndole, mira, necesito que suba porque tengo que renovarte. Mi espíritu quiere renovarte y necesito que hagas como el águila. Oye, olvídate de todo. Olvídate de todo y ven a mi presencia. Mire, el águila, cuando entiende que está vieja, que está cansada, dice, necesito subir a la cumbre del monte. Y el profeta Isaías dice, porque Jehová habita en las alturas y en la santidad. Entonces el águila dice, yo necesito subir a la cumbre. Yo necesito despojarme de este plumaje que no me sirve, que ya no tiene efectividad cuando yo voy a cazar, que no me está sirviendo nada más para serme de obstáculo para mi vuelo. Así que ella sube a la cumbre y se esconde allí y se quita todo el plumaje viejo ese, y después toma y en la roca se da. El pico lo golpea en la roca hasta que el pico se quiebre ahí. Y otras van y la alimentan, porque siempre hay gente que va a entender que tú necesitas renovación. Siempre hay gente que va a entender que no es un pecado tú sentirte débil. Que no es un pecado tú sentir que está de 9 a 11. No es un pecado. Tú sabes cuál es el pecado. Tú creer que todo está bien. Ese es el pecado. Ese es el pecado, aleluya. Sí,
Porque a veces no creemos tan santo, pastora. Pero tire la primera piedra aquí el que no se ha sentido débil, el que no se ha sentido cansado, el que no se ha sentido sin fuerza, el que necesita decir: papá, tengo un nuevo 11. Esposo, mira, de mutuo acuerdo me voy para el altar 3 días porque necesito una renovación espiritual. Eso no es pecado. Y siempre hay gente que te va a llevar alimento, como algunas águilas que van y alimentan esa que está en renovación. Siempre hay gente que va a entender que tú estás en un proceso de renovación, y otros que van a hablar, pero a esa gente que habla, déjalo tranquilo, que ellos son gallinas. Ellos no entienden que esto son cosas espirituales. Pero el que es águila igual que tú entiende que hay un momento que hay que despedir la multitud y ir a intimidad, renovarse. Porque no nos podemos dar el lujo de dañar la madera. Y no solo se daña la madera, sino que también el leñador se afecta. Porque no es lo mismo tú tomar una hacha afilada y golpear la madera, que tú tener que golpear la madera con una hacha embotada. Se estropea la madera, pero tú también te estropea la mano. Te salen callos en la mano. Y hay gente que no ha entendido eso. Pero dice el apóstol en el libro que nosotros acabamos de leer, o en los libros, en Eclesiastés: si en verdad le hemos oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado en nosotros. Él no quiere irse, él está viciado. Pero el apóstol, bajo esa revelación del Espíritu, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire, el campo de batalla del ser humano, ¿sabe qué? Es la mente. Ese es el campo de batalla. Y cuando tu mente es renovada, por eso el apóstol Pablo dice en el libro del Romano: no conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable. ¿Tú quieres comprobar cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Renueva tu mente en el espíritu. No hay forma de tú entender la voluntad de Dios sin renovarte. Por eso hay mucha gente extraviado en este tiempo. No hay forma de que tú entiendas qué Dios quiere para ti si esa mente no está alineada al propósito de Dios. Si esa mente no ha sido renovada. El hombre físicamente dicen por ahí que el hombre físicamente es lo que come, pero espiritualmente el hombre es, óigame bien, espiritualmente el hombre es lo que piensa. Es lo que piensa. Y si tu mente no está alineada a las cosas espirituales, entonces todo lo que tú vas a reproducir es patrones mundanales. Pero cuando tu mente está alineada a las cosas del espíritu, tú ves cualquier cosa y tú te trasladas a un pasaje bíblico. Tú ves cualquier cosa y tú dices: óyeme, con esto yo puedo hacer un mensaje, puedo crear un bosquejo. Cuando tu mente está renovada. ¿Y qué pasa con la mente de muchos cristianos en este tiempo? La renovación proviene del griego anakainosis. ¿Y usted sabe qué significa? Hacer nuevo o restaurar algo a su estado original. Escuche, cuando el apóstol Pablo habla de renovación, habla de anakainosis en griego, que es hacer algo nuevo o volverlo a su estado original. ¿Cuál era el estado original del hombre? ¿Cuál era el estado original del hombre? Vámonos a ese Adán del principio, a ese Adán antes de pecar. ¿Cuál era su estado original? Un hombre santo,
Un hombre que se paseaba en el huerto y caminaba escuchando la voz de Dios. Y yo me imagino esa tarde de café tan amena entre Adán y Dios. Oh, Adán, ¿cómo tú estás? Y Adán, papá, yo estoy bien. Y Adán se gozaba de hablar con Dios. Pero ¿qué pasó cuando Adán pecó? Esa mente que era sana, ese intelecto de Adán que solamente pensaba en las cosas del reino, se bloqueó. Y Adán vino y adquirió una mente pecadora, diabólica, maquiavélica, que se inclina al mal. Y el apóstol, conociendo de eso, le dice: anakainosis, ustedes necesitan renovarse. Necesitamos volver al estado original. Y la única forma, el apóstol entonces dice: no os conforméis a este siglo, porque los que se conforman a este siglo no se renuevan. Escucha. Si tú te conformas a una hacha embotada, tú no te vas a renovar, porque tú te conformaste a ver el filo de esa hacha oxidado, y para ti eso es normal, porque te conformaste. Pero el apóstol vuelve y le repite: no os conforméis a este siglo, sino renuévense. Anakainosis. Renueven esa actitud. Por eso en Efesios dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, cuando él dice renuévense en el espíritu de su mente, él está diciendo: vuelvan esa mente al principio. Anakainosis para esa mente. Que esa mente tenga una metamorfosis, un cambio, una metanoia. Que no se quede en ese estado de pecado donde esa mente entró a ser un simple gusano. No, renuévense en el espíritu para que esa mente no se quede como un gusano que se arrastra y todo lo que piensa es en las cosas de la carne, y ocuparse de la carne es muerte. Sino renuévense y provoquen ustedes por el espíritu, porque no lo podemos hacer nosotros mismos. Provoquen por el espíritu de Dios que está dispuesto en ustedes un nuevo nacimiento y una nueva renovación, porque el espíritu provoca un nuevo nacimiento. Vamos a verlo por la palabra. A que no le gusta ver mucho la Biblia, pero a mí me fascina, porque de qué hablo no puedo hablar de mí jamás. Dice el apóstol: nos salvó, el Tito dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu tuvimos que un nuevo nacimiento, regeneración, un nuevo nacimiento. Y no me diga a mí que si tú naciste de nuevo va a tener esa mente del primer Adán. No. Cuando tú naciste por el Espíritu, por el agua y el Espíritu, Dios te llama a que esa mente sea transformada. Esa mente era como un gusano que se arrastraba, o sea, pensamiento de humano, pensamientos que no agradaban a Dios. Pero ahora Dios te dice: renuévate, que esa mente venga a crear en ti. En tu mente se crea una metamorfosis. Entonces tú pases de ser una oruga que se arrastra a una mariposa que vuela en los altos, a una mariposa que está ahí volando en las alturas de Dios, volando en las alturas de Dios. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con el hacha embotada? ¿O vamos a provocar que el Espíritu de Dios venga y provoque en nuestra mente una metamorfosis? Pero me gusta más como dice el apóstol en el libro de Corintios 3:17. El apóstol entonces dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, ¿qué hay?
Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Pero no se queda ahí el apóstol. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando como acá, yo amo ese verso, mirando como a cara descubierta, como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Escucha bien, el Espíritu Santo es que provoca ese cambio de mentalidad. Por eso Jesús dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Voy a dejar con ustedes el Consolador, quien le va a guiar a ustedes a toda verdad y a toda justicia. Y déjenme decirles, los discípulos conocieron más a Jesús después de su partida a través del Espíritu que cuando Jesús estaba. Porque lo conocieron a través del Espíritu Santo, que estaba con ellos y en ellos, y le guió como el Paracleto que nos guía, que nos hace entender cuál es el camino, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, por dónde es que tenemos que andar. Y entonces dice el apóstol: si tenemos el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. ¿Y cómo es que tanta gente en este tiempo tiene la mente atada? ¿Cómo es que tanta gente en este tiempo tiene una mente atada? Si donde está el Espíritu hay libertad. Y la gente del Espíritu, ¿sabe qué le pasa? Mira cara a cara, mirando cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Y cuál es la gloria? Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, cuando el Espíritu viene a ti, tú puedes ver como a cara descubierta, como un espejo así clarito, como cuando tú te paras en tu casa y tú te ves y te dices: me queda bien el vestido o me queda mal. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios y tu mente está conectada, entonces tú ves como a cara descubierta la gloria del Señor. Entonces tú puedes entender cuál es la revelación de tu amado. Tú entonces puedes entender cuál fue su obra consumada en la cruz del Calvario, porque el Espíritu te hace entender y el Espíritu te renueva, y entonces tú puedes entender las cosas que son espirituales. Pero ¿cómo la entendemos? ¿Cómo la entendemos? Mire que en este tiempo mucha gente ha querido encasillar al Espíritu de Dios. Pero el Espíritu es el Paracleto de la iglesia. Es quien guía a la iglesia. Es quien renueva nuestra mente. Y donde Él está hay libertad. El problema es que mucha gente ha utilizado con su hacha embotada. En nombre del Espíritu se hace mucho desorden. Y en nombre del Espíritu rompemos los bancos. Y en nombre del Espíritu hacemos tantas cosas que a Dios no le agrada, que hemos puesto a alguna gente como que porque en nombre del Espíritu lo hacemos. Pero no nos podemos olvidar que el Espíritu es quien guía a la iglesia y es quien la renueva. Y que si el Espíritu no nos guía, estamos extraviados, porque es nuestra guía. Y cuando usted no conoce algo, usted necesita un guía. Los turistas vienen aquí, necesitan un guía, porque ellos no conocen nuestro país. Y usted, bajo el nuevo nacimiento, es peregrino y extranjero en este